Se cumplen 3 años de la detección del primer caso confirmado de COVID-19 en México. ¿Qué ha pasado en esta pandemia y cómo nos ha cambiado la vida? Tenemos más noticias, Romina. Vámonos de doctor a doctor. Ahora es momento de escuchar los consejos de nuestro médico de cabecera, el doctor Eric Piña. Adelante, doctor, buenas tardes. Salud con el doctor Eric Piña en Fórmula Noticias. Muy buenas tardes. Se cumplen 3 años del primer caso positivo a COVID-19 en México, 28 de febrero del 2020. Parece que fue ayer, pero ya han pasado 3 años, 3 largos años. Nadie lo esperábamos, parecía que solo lo podíamos ver en algo parecido en alguna película de esas apocalípticas. Y sinceramente, a pesar de los grandes avances tecnológicos, ningún país estaba preparado para lo que venía. Hagamos un poco de memoria. Todo comenzó en diciembre del 2019, 31, cuando en Wuhan, China, comenzaron a reportar casos de una neumonía viral muy agresiva y que empezaba a causar las primeras muertes. Para el 12 de enero del 2020, China identificó al agente responsable, el virus SARS-CoV-2, e hizo pública la secuencia genética de este nuevo coronavirus. Al 21 de enero del 2020, se identificó el primer caso COVID-19 en América, en Estados Unidos, en el estado de Washington. Al 31 de enero del 2020, se confirmaron los primeros casos en Italia cuando 2 turistas chinos dieron positivo en Roma. Al mismo tiempo, España dio aviso del primer caso, un turista alemán de vacaciones en La Gomera. El 11 de febrero del 2020, la OMS nombró a la nueva enfermedad como COVID-19. Ese día, España ya tenía más de 43,000 contagios y 1,018 defunciones. Y fue un 28 de febrero del 2020 cuando México confirmó su primer caso, el paciente 0. Para el 11 de marzo, la OMS declaró estado de pandemia y empezó el confinamiento. Solo bastaron 3 semanas para que el 2 de abril del 2020 el mundo llegara al primer millón de contagios y 5 meses después, 28 de septiembre del 2020, el primer millón de muertes. Pero casi a un año del anuncio de Wuhan de la presencia de esta nueva enfermedad, el 11 de diciembre del 2020 la FDA aprobó el uso de las vacunas de las farmacéuticas Pfizer y Moderna contra la COVID-19 con una eficacia del 90%. México fue el primer país en América Latina en tener la vacuna y de los primeros 10 países en el mundo en iniciar el programa de vacunación. La primera dosis fue aplicada el 24 de diciembre del 2020 a una enfermera, jefa de la terapia intensiva del Hospital Rubén Leñero, Marirene Ramírez, en la Ciudad de México. Y a partir de entonces comenzó una ardua labor de vacunas. Conforme iban llegando, se iban distribuyendo los escasos biológicos. Unos cuantos días habían pasado cuando el 30 de diciembre del 2020 se reportó que el virus SARS-CoV-2 ya había mutado y se identifican nuevas variantes, Sudáfrica, Reino Unido, India, entre ellas la denominada alfa, beta, delta y gamma. Y fue hasta casi un año después que en noviembre del 2021 se reportó nuevamente la aparición de una variante, Omicron, la cual tiene el mayor grado de contagiosidad. En agosto de 2022, México ya superaba los 7 millones de casos desde el inicio de la pandemia. Octubre del 2022, existe una evolución del virus y genera las subvariantes Omicron, XBB y BQ1. Hoy, a 3 años, según cifras oficiales, son 673 millones de casos, 260 países involucrados y 6,5 millones de fallecidos. En México las autoridades hablan y decían que el escenario catastrófico era si llegábamos a 60,000 muertes y por encima de sus predicciones, al día de hoy, se registran 330,000 decesos, casi 7,5 millones de contagios confirmados. Aunque se habla de un subregistro y que las cifras fácilmente podrían ser del triple, superando el 1,000,000 de defunciones. Desde el inicio de la pandemia hasta enero del 2020, en México se han registrado 6 olas pandémicas, siendo las primeras las que más mortalidad causaron, y en estos momentos nos encontramos ante un repunte de contagios dentro de la 6ª ola.
Si hacemos un análisis de lo que ha significado esta pandemia, que después de tiempos tan inciertos, afortunadamente, ya casi nos encontramos de salida. Estamos dejando atrás experiencias sumamente dolorosas. El tiempo es un buen juez de lo que se hizo mal y lo que se hizo bien. Y por ello hoy vamos a platicar de las dos caras de la moneda, lo blanco y lo negro, frente al evento más determinante para la humanidad en los últimos años. Cuando empezaba a escucharse de un virus que se esparcía desde China al resto del mundo, que ya estaba en Europa, para los americanos nos pareció muy lejano. Fue cuando los expertos de salud comenzaron a advertir que debíamos estar preparados, ya que era inminente que en este mundo globalizado tarde o temprano llegaría a nuestro país. Las estrategias de contención sanitaria en fronteras y aeropuertos fácilmente se vieron rebasadas por el virus con un grado de contagiosidad y dispersión la más alta nunca antes vista. La historia es evidente que las primeras olas, la 1 o la 2, rebasaron al sistema de salud del mundo y México no fue la excepción. En pocos días se saturaron las camas de hospitales tanto públicos como privados, padeciendo desabasto de medicamentos, sobre todo de oxígeno, donde conseguir un cilindro o un concentrador era casi imposible. La mortalidad en las primeras olas fue la más alta, tanto como para pacientes como para personal de salud, donde México alcanzó el vergonzoso primer lugar mundial de muertes del personal de salud por contagio de COVID-19. A las pérdidas humanas se suman los estragos que esta emergencia sanitaria causó en la salud mental de las personas y los serios problemas económicos que a la fecha seguimos viendo. En el estudio COVID-19 en México, un perfil sociodemográfico del investigador de la UNAM, Héctor Hernández Bringas, apunta que la mayoría de las personas que murieron tenían entre 40 y 69 años. El 94% de los decesos correspondieron a trabajadores manuales y operativos, amas de casa, jubilados, pensionados y personas sin empleo, quienes pese al confinamiento siguieron usando el transporte, las vías públicas y acudiendo a mercados para subsistir. El trabajo a distancia fue viable para las personas de más altos ingresos, pero no para los trabajadores manuales y operativos, o a quienes asumían el rol de proveedores en el hogar, explicó el académico. Según el informe, en el primer año de la pandemia, solo 1 de 4 personas contagiadas recibió atención hospitalaria. Únicamente 1 de cada 5 personas fallecidas fue atendida en una unidad de cuidados intensivos y se intubó a 29 de cada 100 personas que murieron, cuando este procedimiento debe haberse aplicado a la mayoría de los casos graves. Muchas personas que murieron tenían otras enfermedades previas que complicaron su pronóstico, como diabetes, hipertensión, obesidad y tabaquismo. Se estima que en México más de 240,000 menores de edad perdieron a sus cuidadores, incluyendo padres, madres o abuelos con custodia, o que vivían con ellos y quedaron en la orfandad. A la fecha, hay miles de personas con secuelas físicas, respiratorias, musculares, neurológicas o de salud mental, sufriendo bajo el diagnóstico de COVID largo, y su atención representa otro reto para el sistema de salud. Hubo muchas irregularidades, desde un mensaje errático en el uso del cubrebocas. Fue el personal de salud quien indicó a través de los medios de comunicación la necesidad de portar una mascarilla facial y no las autoridades correspondientes. Hasta desaciertos tan dolorosos como que la Auditoría Superior de la Federación reportó que más de 1,5 millones de dosis de las vacunas contra COVID-19 caducaron almacenadas entre marzo y abril del 2022 en el Instituto Nacional de Virología. Así como la pandemia evidenció una gran desigualdad social, inequidad en el acceso a los servicios médicos y un sistema de salud muy vulnerable que no estaba preparado como en todo el mundo, también dejó muchas cosas buenas que vale la pena resaltar y no olvidar. La gran respuesta de participación social para acatar el confinamiento, la solidaridad en el uso del cubrebocas, a pesar de lo incómodo que llegó a ser, las desgastantes clases en línea que millones de alumnos y profesores tuvieron que adecuarse, al igual que el home office, el valor de mensajeros, distribuidores, taxistas, operadores de transporte, cajeras, sin dejar de mencionar el papel del personal de salud de la primera línea. Es digno de reconocer que la ciencia tardó solo 1 año en obtener la vacuna
Y a pesar de todos los comentarios negativos que le atribuyen, más de 5,000 millones de personas en todo el mundo ya nos vacunamos. Hecho que definitivamente cambió el curso de la pandemia. Hoy, a 3 años de su inicio, la vida se va reincorporando lentamente en un intento de reactivar la economía, con la petición de que aún se apliquen las medidas sanitarias, se use el tan odiado cubrebocas en espacios de riesgo, del que al haber dejado de ser obligatorio, ya no quieren usar en ninguna parte, en un intento inconsciente de cerrar uno de los capítulos más incómodos y dolorosos y borrarlos para siempre. Al día de hoy, aún hay contagios, aunque el número de hospitalizaciones y defunciones, afortunadamente, cada día es más bajo. En la mayoría de los casos es un cuadro gripal fuerte, menos de una semana. Sin embargo, debes saber que aún hay quien desarrolla COVID largo, cuyas secuelas son más delicadas que el mismo cuadro infeccioso. Sabemos que no será la única pandemia, no sabemos en qué tiempo volverá a haber otra, pero vale la pena no olvidar lo que han significado estos 3 años, aprender de lo que hicimos mal, pero sobre todo de lo que sí se hizo bien. Ya lo dijo el poeta, novelista y filósofo español Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Muy buenas tardes. Salud con el doctor Eric Piña en Fórmula Noticias. Gracias, estimado Eric Piña. Vamos ahora con José Luis Cuevas, el pintor.